Esta es la entrega 3 de la semana 7 de la aplicación Administrador de Usuarios, presentada por Alejandro Bedoya del subgrupo 16 de la asignatura Integración Continua. Esta es una aplicación para administrar usuarios, es un submódulo que permite hacer un CRUD sobre usuarios, la creación, la lectura, la actualización y la eliminación de usuarios. Tenemos acá que el sistema está montado sobre una máquina Linux Ubuntu. Dentro de esa máquina tenemos, dentro del sistema operativo, instalado Jenkins y adicionalmente también tenemos instalado Docker. Dentro de Docker tenemos tres servicios, básicamente. Uno que se llama Database User Administrator. Está construido sobre el motor de base de datos MariaDB. Tenemos otro servicio que se llama REST User Service Administrator. Este que tenemos acá, que básicamente es un servicio construido sobre OpenJDK Java 21. Y tenemos otro servicio que está construido con Nginx, que es un servidor web. Y dentro de él tenemos instalada una aplicación construida con Angular y el servicio se llama Site User Administrator. El frontend escucha por el puerto 8087 y puede ser consultado directamente desde el navegador. Este servicio consume el servicio REST Service User Administrator por el puerto 8086 y este a su vez se conecta a la base de datos MariaDB hacia la base de datos Database User Administrator por el puerto 3309. Estos son los servicios que va a levantar el pipeline de Jenkins. Adicionalmente, Jenkins se conecta directamente con el repositorio GitLab y descarga todos los artefactos que tienen que ver con el código fuente y los instaladores, que en este caso son el código fuente del servicio backend, REST Service User Administrator, y los desplegables del frontend, Site User Administrator. Ahora vamos a ver cómo funciona la pipeline. Entonces vemos acá que tenemos la aplicación. Si tratamos de consumirla, pues ahí no tenemos ningún tipo de respuesta. Estamos tratando de consumirla por el puerto 8087, pero no tenemos respuesta. Pues porque está detenida o porque sencillamente no existe. Entonces vamos a verificar dentro del contenedor, dentro de los contenedores. Pues ahí vemos que no tenemos ni un solo contenedor iniciado hasta el momento. Entonces vamos a correr el pipeline en Jenkins. Vamos a ingresar. Y acá tenemos nuestro pipeline que se llama User Administrator Pipeline, el cual ya ha tenido 29 ejecuciones, 28 ejecuciones. Vamos a ingresar a él y vamos a lanzarlo nuevamente. Aquí ya se inició la ejecución número 29. Vamos a verla directamente en la consola. Bueno, acaba de terminar todas las etapas del pipeline y dice que ha terminado exitosamente. Vamos a verificar si los contenedores ya fueron desplegados, si los servicios ya fueron desplegados dentro de cada uno de sus contenedores. Aquí tenemos entonces ya los tres contenedores iniciados, el de base de datos, el de backend y el de frontend. Entonces dice que ya están iniciados y además están ya disponibles. Entonces vamos a verificarlo directamente en la aplicación. Vamos a intentar nuevamente levantarla acá. Aquí ya nos está respondiendo la aplicación frontend. Podemos venir acá, acceder al submódulo de usuarios, que ya está haciendo esta aplicación, el frontend ya se está conectando con el backend y el backend a su vez a la base de datos. Prueba de ello es que ya estamos recuperando datos que estaban almacenados en la base de datos. Entonces podemos aquí ya, por ejemplo, entrar a modificar este usuario, modificar el teléfono. Y bueno, ahí ya guardo el teléfono de ese usuario. Podemos entrar acá nuevamente, verificar, accediendo nuevamente la funcionalidad de usuarios. Ahí ya podemos ver el usuario que se le modificó el teléfono.
Ahora vamos a hacer una explicación de cómo funciona el pipeline. ¿Cuáles son las etapas? Vamos acá a Jenkins, entramos en la configuración y vamos acá al script, donde están configuradas todas las etapas. Entonces vemos acá dentro del script que lo primero es la configuración de las variables de ambiente, en este caso, la configuración del acceso al repositorio, a GitLab. Tenemos acá la URL del repositorio y la rama que se está usando. Posteriormente tenemos que la primera etapa es la clonación del repositorio. Eso lo hace en esta línea, donde está tomando las variables de ambiente que fueron definidas previamente. Posteriormente a eso, vemos que la siguiente etapa es correr las pruebas unitarias. Estas se corren con Maven. Entonces lo primero que hace es buscar el archivo pump y limpia si ya existe algunas pruebas allí, porque lo que hace es crear el instalador para el contenedor y posteriormente ejecuta las pruebas. Eso lo hace esta línea. Después de ello, con otra instrucción Maven, lo que hace es generar el reporte de cobertura de pruebas con Jacoco. Eso lo hace esta línea. Y también lo hace con Maven. Posteriormente, publica los resultados tanto de las pruebas unitarias como de la cobertura de pruebas. Eso lo hace esta línea. Son dos instrucciones, esta y esta de aquí arriba. Las pruebas JUnit y la cobertura de pruebas con Jacoco. Después de ello, construye el YAR que va a ser desplegado dentro del contenedor backend. Esa es otra instrucción Maven. Esa instrucción es limpiar lo que ya había sido creado previamente por las pruebas unitarias, genera el paquete, el punto .jar, y salta las pruebas unitarias porque ya fueron ejecutadas previamente. Entonces no es necesario volverlas a ejecutar. Después de este paso, toma ese YAR y lo pone en una carpeta que va a ser leída posteriormente por Jenkins para hacer el despliegue del contenedor del backend. Entonces él copia ese archivo generado, cuyo nombre es REST Service User Administrator, versión 1.0.jar, y lo pone en un directorio donde Jenkins lo va a recuperar y va a ser desplegado dentro de un contenedor. Después de ello, después de haber descargado de Git el instalador del frontend, lo pasa a un directorio donde Jenkins lo puede recuperar y luego lo puede desplegar dentro de un contenedor, que en este caso es el contenedor Nginx. Y por último, lo que hace es levantar los contenedores. Hace un docker compose app -d y levanta los contenedores. Finalmente muestra el resultado de la ejecución del pipeline, que fue lo que ya vimos con anterioridad, que había sido desplegado exitosamente y pues claramente pudimos ver la aplicación funcionando. Entonces esta es la forma como él ejecuta el pipeline y lo que hace cada una de sus etapas. Si entramos acá a la consola de la última ejecución, podemos ver cada una de sus etapas que fueron ejecutadas exitosamente, partiendo de la clonación del repositorio, posteriormente la ejecución de las pruebas unitarias con JUnit, seguido donde fueron ejecutadas exitosamente esas pruebas. Se ejecutaron en 10 pruebas y no hubo fallas. Posteriormente se ejecutó la cobertura de pruebas con Jacobo, donde cumplió con el porcentaje mínimo requerido, que es la cobertura del 80%. Seguido a eso viene la publicación de los resultados, o sea, los reportes de JUnit y Jacoco con las pruebas unitarias y la cobertura de pruebas. Después de ello, compila el, el backend, es decir, el servicio REST. Aquí dice que la compilación fue exitosa. Después de eso, copia el backend a la ruta donde Jenkins puede leerlo para luego desplegarlo. Copia también los archivos del frontend y los pone en una ruta donde posteriormente Jenkins puede leerlos y desplegar el contenedor del frontend. Y por último, hace el despliegue de los contenedores como tal. Entonces aquí están los contenedores desplegados. Aquí al final dice
aparecen los contenedores que fueron desplegados. Crea una red interna para que los contenedores se vean entre sí. Crea el contenedor de base de datos, luego el contenedor del backend, el contenedor del frontend, y luego, por último, inicia cada uno de ellos, la base de datos, el backend y por último, el frontend. Entonces, para ver los resultados de las pruebas unitarias, venimos acá nuevamente al job y podemos ver aquí un pequeño resumen de las últimas 6 ejecuciones del job, donde vemos que se cumplen al 100% las pruebas unitarias. Es el 100% porque tenemos solamente 10 pruebas unitarias, de las cuales todas pasaron y ninguna falló, ninguna fue saltada. Si venimos acá a los resultados de las pruebas, aquí dice que en las 10 pruebas pasaron. Entonces tenemos que dentro de los paquetes controllers teníamos 4 pruebas para un total de 4. Y dentro de los servicios, el paquete de servicios, tenemos un total de 6, pasadas 6 para un total de 6. Eso nos da el 100% de las pruebas unitarias ejecutadas satisfactoriamente. Si tenemos el reporte de cobertura de pruebas, pues aquí tenemos que también se cumplió con el total del porcentaje definido. Todos los verdes indican que pasaron al 100%. Tanto en instrucciones como en la rama, como en complexibilidad, el número de líneas, los métodos y las clases. Estas dos clases que aparecen en rojo son clases que no tienen cobertura de pruebas porque una es la clase inicial y otra es el paquete donde se hacen las configuraciones de la aplicación, las cuales no llevan cobertura de pruebas. Entonces ahí se puede ver perfectamente que la cobertura se ejecutó exitosamente. Por último, vamos a hablar de las conclusiones. Entonces tenemos que es una aplicación de microservicios containerizados, mm, donde este pipeline lo que hace es descargar, ejecutar pruebas unitarias, corre la cobertura de pruebas unitarias, compila y despliega los contenedores, toda la aplicación. Entonces vemos que se automatiza y se estandariza el proceso de integración. Vemos que Jenkins pues cuenta con flexibilidad de integración con diversas herramientas. En este caso, las herramientas adicionales que se instalaron fue los plugins de GitLab, de JUnit y de Jacob. Pero así como esas, también hay muchísimos otros plugins que le permiten a uno eh, hacer todo el tema de integración y despliegue continuo. Esto claramente, pues, este tipo de proyectos evitan errores humanos, ejecuciones repetitivas que pueden llevar a errores humanos y claramente, pues, ahorra tiempo en la integración y en la integración de las aplicaciones. Muchas gracias.